Buenos días a todos y a todas. Clase del curso Realidad Social Peruana, semana 6. Esta es clase diferida sobre el gobierno del general Velasco Alvarado. Gobierno del general Velasco Alvarado. Este gobierno es un gobierno militar que va de 1968 a 1975 y es un gobierno bastante importante porque ha supuesto en varios sentidos un antes y un después en la vida política, social, económica y cultural del Perú. Vamos a empezar definiendo de qué se trata este gobierno. El gobierno militar, que es el que sucede al golpe de Estado del año 68, dura 12 años, dura hasta el año 80, y tiene dos fases. Una presidida por Velasco, que dura hasta el año 75, y la segunda fase presidida por el general Morales Bermúdez, que dura del año 75 al año 1980. Digámoslo así, esto de las fases no es un invento mío, ni siquiera es un invento, ni siquiera es invento de los historiadores. Los propios militares denominaron así, primera fase, segunda fase. Esos son los nombres que los militares les dieron a las etapas que hubo en este gobierno, primera fase y segunda fase. La primera, que es la presidida por Velasco, también conocida como el velasquismo, es la versión más radical de este proceso político, que vamos a ver en un momento de qué se trata, y la segunda fase es la versión moderada, que finaliza con el retorno a la democracia en el año 80. Vamos a pasar a ver la primera fase. Vean primero los presidentes de esta época. Primero está a la izquierda, tienen al general Velasco, y a la derecha tienen al general Morales Bermúdez. Bueno, pero esta clase va a ser específicamente sobre Velasco. Luego ya habrá otras sesiones diferidas sobre el gobierno de Morales Bermúdez. Repito, esta sesión es sobre Velasco. Sobre Morales Bermúdez habrá otras sesiones, ¿sí? Entonces vamos. Este, estos puntos, que son el proyecto político del gobierno de Velasco, estos 6 puntos, son redactados por el propio gobierno. Es el manifiesto del golpe del año 68, ¿no? En letras azules pueden ver que pongo que es el manifiesto del 3 de octubre del 68, porque efectivamente esto se dio a conocer al país. Bueno, es un texto más largo, yo estoy aquí sintetizando. Estos 6 puntos se dieron a conocer al país el mismo día del golpe militar, para justificarlo, por supuesto. Se trataba de justificar un golpe militar. Los golpes militares, y en general cualquier golpe de Estado, tienen que justificarse, porque son medidas ilegales. Estás rompiendo el orden constitucional. Estás rompiendo el orden constitucional, y por eso ello amerita una explicación, una justificación. Cualquier golpista hace eso, da una explicación, ¿no? De por qué ha dado el golpe. Y Velasco no fue la excepción, dio una explicación. Esta fue su explicación. Primero que nada, vamos a analizar entonces cómo es que el propio Velasco explicaba el hecho de dar el golpe de Estado, el golpe mismo, ¿no? Primero tenemos las causas del golpe. Desde la perspectiva de los militares golpistas, el país está en una múltiple crisis política, económica y social, lo cual es verdad, ¿no? Era verdad. Por crisis económica había, el gobierno de Belaúnde ya venía arrastrando una crisis que se está haciendo más grande desde el gobierno de Prado, desde que finaliza la bonanza que hubo en la época de Odría, inicio de los años 50, cuando ya comienza el gobierno de Prado, que es hacia el año 56, se asoma una crisis en el Perú. Y Belaúnde en su gobierno no ha podido con esa crisis. Más bien ha ido aumentando. No es una crisis gravísima, pero es una crisis que se hace sentir. Igual es importante. Crisis política, bueno, eso es más obvio. Más obvio. Belaúnde y el Congreso estaban enfrentados. El Congreso, en pocas palabras, no dejaba gobernar al presidente.
la alianza entre el APRA y la UNO, la coalición APRA-UNO, no dejaba gobernar al gobierno de Belaúnde, que era una alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana. Como el Congreso tenía mayoría opositora, el Congreso se dedicaba a obstruir al presidente. Esa era crisis política. Crisis social. ¿A qué se refiere Velasco con crisis social? Bueno, se refiere básicamente a a varios aspectos. Hay uno, las migraciones. Migraciones del campo a la ciudad que son cada vez mayores y que los migrantes no son bien ubicados en las ciudades. No consiguen trabajo o consiguen trabajos muy precarios. Se forman barriadas alrededor de la ciudad, lo que ahora se conoce como pueblos jóvenes, con pocos servicios, a veces no hay agua, no hay luz ni desagüe, colegios muy precarios. Las grandes unidades escolares de Odría ya no se dan abasto para atender a tantos niños, las ciudades se llenan de gente y es todo un problema. Por otro lado está el problema en el campo, ¿no? El problema de la tierra. Los campesinos ya están hartos de la explotación por parte de los gamonales y reclaman la propiedad de la tierra, ¿no? No solamente reclaman un mejor trato, que es lo que reclamarían algunas décadas antes, eso es lo que reclamaban décadas antes, no, ahora ya reclaman cosas más fuertes, reclaman que la tierra les pertenezca, ¿no? Entonces, obviamente, los gamonales, los hacendados en general, se oponen a esto, y eso genera una crisis social, ¿no? Además, está la irrupción de las guerrillas en los años 60 y muchos temas que nos hacen ver que socialmente el Perú se está complicando mucho, ¿no? Entonces, según Velasco, la clase política ha demostrado ser incapaz de afrontar esta crisis múltiple, política, económica y social, ¿no? Y además está el tema de la dependencia, junto a esto, ¿no? Y es que los enclaves, los diversos enclaves extranjeros que hay en el Perú todavía, el enclave de Talara, el de Hilo, el del Cerro de Pasco, etcétera, son, digamos, ya muy incómodos, no solo para los militares, sino para toda la opinión pública del Perú. O sea, ya la ciudadanía peruana ya está como que es un tema que cansa, ya no gusta a la gente. Más allá de que la gente pueda ser de izquierda, de derecha o aprista, más allá de la orientación ideológica, a la mayoría de ciudadanos del Perú no les gusta, y ciudadanas, no les gusta este tema de tener enclaves extranjeros. Y Belaúnde no ha podido resolver el tema de los enclaves. Ciertamente lo ha hecho mal. Cuando trata de resolver el tema de Talara, lo hace con un acto de corrupción tan grave, el escándalo de la página 11 estoy hablando, que bueno, irrita demasiado a todo el mundo. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Las causas, el porqué del golpe. Luego, ¿contra quién da el golpe? Los antagonistas. O sea, ¿contra quién es el golpe? La oligarquía. El golpe es contra la oligarquía, a la que se ve como una clase social que mantiene al Perú en el atraso, que mantiene al Perú en un estado semifeudal. Esa es la lectura de los militares, ¿no? También, de alguna forma, las empresas extranjeras que tienen enclaves. Ahí he puesto que el PPT, empresas extranjeras, pero me estoy refiriendo específicamente a las empresas extranjeras que son que son concesionarias de enclaves, las empresas extranjeras enclavistas. Entonces, esos son los antagonistas, son los rivales del gobierno militar, ¿no? También podría ser rival potencialmente algún grupo subversivo. O sea, el gobierno no quiere nuevas guerrillas, no quiere guerrillas. Y si las hubiera, está decidida a aplastar a nuevas guerrillas. Pero no las hubo, no les adelanto, no las hubo. Objetivo del golpe de Estado, objetivo, la soberanía nacional. ¿No? Eso lo tiene bien claro Velasco, como lo tendría cualquier militar de la época, ¿no? Y de cualquier época en general. En la mentalidad militar la soberanía nacional es algo muy básico, tiene que garantizarse de todas maneras, de todas maneras. La novedad aquí es que Velasco entiende que la soberanía nacional en el Perú se tiene que garantizar en un contexto de Guerra Fría. La Guerra Fría es la gran polarización que hay en el mundo entre Estados Unidos capitalista versus la Unión Soviética comunista. Polarización Estados Unidos capitalista versus Unión Soviética comunista. En ese contexto, Velasco cree que la mejor manera de asegurar la soberanía del Perú, es que el Perú no se alinee ni a Estados Unidos
ni a la Unión Soviética. Y en este momento Perú está alineado a Estados Unidos, ¿no? Sigamos. Cuarto punto, la estrategia. La estrategia le va a llamar el cambio revolucionario, ¿no? Cambio revolucionario de las estructuras, o sea, un cambio profundo del país. Les adelanto que no va a ser un cambio revolucionario propiamente, va a ser un cambio reformista, pero de un reformismo radical, no como lo que había sucedido hasta antes. Es un reformismo muy profundo. No llega a ser revolucionario, eso sería impreciso y exagerado, pero sí es muy, muy, muy radical, muy profundo y muy radical. Y finalmente los dos últimos puntos que van juntos, el sujeto y el objeto de la revolución. ¿Quién es el sujeto de la revolución? Las Fuerzas Armadas. O sea, está claro que las Fuerzas Armadas van a gobernar. Está clarísimo. Sujeto a las Fuerzas Armadas. Objeto. ¿Para quién gobiernan las Fuerzas Armadas? ¿Para quién gobiernan? Para la ciudadanía peruana. O como dice Velasco, para el pueblo, ¿no? El término el pueblo es un término que le gusta a Velasco. Se refiere a la ciudadanía peruana, ¿no? Esto es como Velasco plantea. Así se plantea. En un momento, en el siguiente video, vamos a ver cómo esto es llevado a la práctica y qué nos deja el gobierno de Velasco, ¿sí? Hasta un momento, ¿sí? Seguimos en una segunda parte.